Esta es una serie de podcasts en el cual analizaremos libros y hoy comenzaremos con 1984 de George Orwell. Es un equipo conformado por 4 personas. Yo soy Raúl. Yo soy Emilio. Yo soy Juan Jesús. Y yo soy Edgar. Entonces, la idea central, ¿alguien quiere abrir con un comentario? Pues yo mencionaría que este proyecto surgió por comentarios entre amigos, compañeros de la escuela, y es como una oportunidad para expresar nuestras ideas sobre la temática que aborda este libro. Una parte importante o la relevancia vamos a comentar la relevancia del libro. Yo estaba investigando y encontré que hubo tanta carga emocional en el nombre de la habitación 101 que muchos hoteles de la parte de Reino Unido no tenían la habitación 101. ¿Algún comentario de ustedes? Bueno, pues sería saber qué es la habitación 101 La habitación 101. en el contexto del libro. Yo creo que eso mejor lo abordamos al final, ya cuando llegamos a un espacio, porque perdamos la secuencia. Maneja un aspecto que es en el que más se ha hecho análisis o más énfasis, que es la importancia de la historia en la obra. Incluso dice que la historia la cuentan los vencedores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, Raúl? Bueno, considero que es una verdad desde que sabemos que todos los ganadores son los que van a escribir o los que van a acomodar la historia a su favor, desde llegar a poner cosas que no pasaron y dar a conocer su propio punto de vista de cómo sucedieron las cosas, pues al final ellos son los que lograron vencer. Sí, un juego de perspectivas. Por si hay una teoría que habla o que dice que el holocausto nazi o las matanzas en los campos de concentración no fueron reales, que simplemente se usó la idea de los campos de concentración como para movilizar a las personas. Es una teoría, todavía no está como comprobada, pero se da la idea. Y si lo pensamos así, ¿cuántas veces o hay partes que tomamos como verdad inamovible cuando realmente no nos constan? O sea, solamente tenemos como los libros, como las historias. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Pues es interesante porque yo antes de leer este libro, pues tú creces con una forma de pensar, que lo que ves en la escuela pues es lo que sucedió y no tienes como esa inquietud de cuestionar. Entonces después de leer este libro pues sí te pones a pensar mucho sobre qué es lo que en nuestro caso en México nos han enseñado, qué es lo que consideramos como historia y qué es lo que... ¿Cómo repercute esa historia en la sociedad? Porque en el libro era una historia que se reescribía constantemente en base a las necesidades o los objetivos del gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? Eso sucede en la distopía del libro, en una, digamos, ficción, pero en realidad, ¿de qué manera lo podemos ver? ¿O cómo puedes tú llegar a dar cuenta de que la historia que te cuentan no es la verdadera? Incluso la idea del libro fue el impacto tan fuerte que tuvieron que cambiar el título. Primero tenían la idea de nombrarlo El primer hombre, después 1948, y para evitar como repercusiones lo cambiaron a 1984, que es con el que lo conocemos. ¿Quieres añadir algo, Emilio? Pues resulta interesante el libro porque te permite tener una perspectiva diferente o te establece una posible realidad de lo que hacen las personas poderosas para tener un control de la misma sociedad, en donde yo considero que un punto de vista crítico te permite definir cuáles son los procesos históricos que en verdad consideras en cierto punto reales. Hay una parte en la que a mí llama mi atención, que es que cuando compra el diario, dice que no era ilegal comprar el diario. O sea, es como, no se refiere al diario, sino al papel en blanco. O sea, ¿qué importancia tenía el papel en blanco? Incluso las plumas no se conseguían
más que en el mercado negro. ¿Ustedes qué importancia creen que tenga la labor de escribir en ese momento? Pues claro que la lectura, como la escritura, es una forma de lenguaje muy diferente al simplemente oral. La oportunidad de leer como de escribir da formas de expresión muy diferentes y más abiertas al simple lenguaje, donde puedes expresar tus ideas de otra forma, como adquirirlas también y reinterpretarlas, porque a medida que tú lees puedes pensar lo que está pasando en tu vida y no solo lo que te dice una persona, sino tú la reinterpretas y te da una forma de pensar diferente, te hace pensar. Te hace cuestionarlo. Sí. Viene el asunto de los ministerios. ¿Ustedes qué piensan de los ministerios? Está el ministerio del amor, el de la verdad, está La paz, ¿no? el de la paz, y hay otro, es el del pensamiento. ¿Qué les expresan los ministerios? O sea, vemos concretamente de que es completamente diferente su nombre a lo que realmente se lleva ahí. Sí, porque son como ciertos principios, ¿no? Que de alguna manera tú pensarías en paz, en amor, en verdad, en cuestiones que son positivas, pero sin embargo la realidad o el objetivo real que era implícito era lo contrario. Y a mí el que más me llamó la atención era el de la verdad, como ese poder de manejar la información y incluso de llegar, en esta cuestión de la historia, llegar a borrar de la historia a una persona o llegar a borrar de tu propia historia otras personas bueno, en el texto llevan a las personas a dudar sobre lo que ellos creen en un ejercicio de violencia psicológica y física, pero es muy interesante cómo la memoria se puede basar en cuestiones físicas y puedes llegar a dudar tanto de ello. Ahí lo manejaban como evaporizar a las personas, ¿no? Incluso las tres insignias. ¿Quieres agregar algo de los ministerios, Raúl? Sí, bueno, lo que dice Juan es muy interesante, y también cómo el querer que las personas olviden algo o borrarlo de la historia puede llegar a tener un punto muy grande en el conocer de la sociedad. Si haces que las personas olviden, ya van a pensar que nunca hubo otra forma de vivir. ¿Quieres agregar algo? Me resultó en lo personal interesante lo que fue el Ministerio del Pensamiento. Yo lo interpreté en cierta forma a que inclusive tus pensamientos o tus ideas de ver las cosas querían controlar. O sea, ya no eras libre, ni siquiera manejaba como que te limitaban esa libertad de poder pensar lo que tú querías. Hace rato mencionabas la relevancia de lo que era la hoja blanca y las plumas, y pues es lo mismo, o sea, en el momento de la escritura pues no tenían ese control sobre ti. Era una manera de expresarte en cierta forma libremente, sin tener alguna preocupación. A mí fue lo que más me llamó la atención, esa opresión que mantenían. Maneja un concepto que es el crimen mental. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues es una parte muy importante porque, bueno, se aborda mucho al final del libro, y ahí maneja al final lo que es como una cierta patología, una enfermedad que el Estado o el gobierno debe curar. Pero bueno, abordando esto, si yo como lo entiendo es como que hay una organización que es la que dirige, digamos, ese gobierno, pero realmente no son, no sé, yo así lo pienso, no sé si sean personas reales o personas irreales, porque ahí hablaban del gran hermano, ¿no? De hecho, tan solo con el nombre, pues lleva como una carga muy, no sé, de ser un familiar o una cuestión... Sí, la carga que le damos al hermano mayor, ¿no? Ajá, al hermano mayor, ¿no? Como el guía, el que te cuida, entonces todo eso, ¿no? Pero ese hermano mayor o esa organización de hermanos, por así decirlo, ¿realmente existían o solo se cargaban en ciertas personas? Yo no sé si en el libro, no, yo no recuerdo que en el libro lo mencionara, ¿no?
Pero ¿cómo ustedes lo reflexionan? ¿Cómo piensan que era esa política? Hay una parte donde dice que el gran hermano no existe. Cuando lo empieza a cuestionar, dice que el gran hermano no existe, pero igual sigue haciendo como más referencia o sigue el diálogo y no afirma realmente que no existe. Simplemente da como la idea. Quizá ahí decía que el hermano no era lo importante, sino la conservar el partido. O sea, el gran hermano era la imagen, ¿no? Sí, siempre se necesita una imagen en cualquier forma de grupo. Si no tienes una imagen que te represente, ¿cómo es que vas a ir a las personas? No te van a seguir si no tienes esa imagen que los haga que te vean que seas un grupo, pero que te logren identificar. Retomando un punto lo que dijo en este momento Raúl, se dice que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo. En este caso es el gran hermano, porque menciona, bueno, que no hay iglesias, no hay otro culto, religión al cual creer, sino nada más al gran hermano. Hay una parte donde dice que en realidad nada era ilegal, que ya no existían leyes, y sin embargo los vaporizaban, los llevaban al Ministerio del Amor. Entonces, Pero es muy interesante porque, hablar de las relaciones entre las personas, porque, bueno, en sus labores diarias, él narraba que cuando veía a las demás personas no se dirigían casi la palabra. Entonces, como que eso es un aspecto como importante de la, no sé, represión, de limitar a las personas a que se organicen, a que estén en contacto con otras ideas diferentes a las tuyas, que te hagan reflexionar y que te hagan pensar. Y yo digo que a mí me sorprendía porque era como que una organización tan grande que tú, bueno, el personaje de esa novela quería salirse de ella, como a través de su pensamiento, pero siempre estuvo ahí, siempre lo estuvieron manipulando. igual hubo una parte que a mí me consterna. Dice, en un momento de lucidez descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los talones contra los palos de su propia silla. Es en el momento en el que empiezan los 2 minutos de odio. O sea, cómo perdió control, cómo se logró separar o abstraer en pensamiento y el cuerpo siguió actuando conforme a la sociedad, a los que estaban presentes. O sea, eso me genera como una cuestión. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hace? De él incluso más atrás menciona que dar la espalda a la telepantalla era peligroso, que como todos sabían, una espalda puede decir más de lo que se cree. Ahora, más adelante dice, si hay alguna esperanza, está en los proles. Esto también era algo muy bueno, es que te quedas como que muchas dudas, ¿no? Sobre cómo era esa realidad. Por ejemplo, ¿qué ganaba el partido? ¿Cuál era como su beneficio? Y qué era como, ¿qué estaba fuera de ese país? Porque es en Inglaterra, ¿no? Bueno, ahí mencionaba que Euroasia, como que otras regiones, pero ¿qué estaba fuera? ¿Qué pasaba con los demás? Sí. Bueno, yo me quedé con esa duda. ¿Qué otro bloque había, no? Porque estaba en contra del gran hermano. Porque bueno, incluso ahí manifestaron lo de el grupo que estaba en contra del partido. Se supone que era como una idea nada más, ¿no? O no sé si realmente existía. No, supuesto. Pues al final de cuentas es toda una crítica de Orwell hacia los sistemas comunistas y socialistas, donde toda la gente es en sí igual. Bueno, es el miedo de Orwell a donde una civilización donde todos seamos iguales y no exista el pensamiento individual. Ese era el gran temor hacia los comunistas, o bueno, tal vez no temor, sino crítica. Se podría tomar como crítica o si no como forma de ahuyentar a las personas, que las personas le tuvieran miedo a este sistema comunista para que se adentraran al capitalismo, diciendo que el capitalismo te da individualidad. Es importante lo que mencionas porque se crea como la doble cultura, ¿no? Aquí nos está diciendo que cuestionemos todo
pero no estamos cuestionando si el libro se escribió, o sea, esto lo tomas como una crítica, como una oposición, y si realmente se escribió con la intención con la intención de ahuyentar, como dices tú, al socialismo y potencializar el auge del capitalismo. O sea, no lo tomamos en cuenta, pero podría ser como una vertiente, ¿no? O sea, ¿qué peso tiene este libro? Lo tomamos como una crítica, pero ¿qué tal y es propaganda? Pues eso sería interesante. Sí. Bueno, está más como dato curioso y tal vez divertido. Hay un capítulo de Rick and Morty, todos, no sé, cuando lo vimos, donde Rick llega al planeta de su novia, donde tiene y controla a todas las personas. Se podría decir que es como ese capítulo es la misma crítica a lo que sucedía después de la Guerra Mundial, que estaban los bloques comunistas y se empezó la guerra entre el bloque capitalista y comunista, de cómo todas las personas eran en el planeta, todas eran la misma persona. Entonces va la crítica de forma que cuando descubren eso y ya deja de controlar a todas las personas en el planeta, se da cuenta de que también existe la otra parte donde cada individualidad provocaba también el odio hacia lo que era diferente. Si recordamos, las personas que estaban en el planeta eran violadores y se odiaban por el simple hecho de que sus pezones eran diferentes, así como pasa en la actualidad, donde solo por tener una etnia diferente ya nos odiamos los unos a los otros. Es importante. A mí, y bueno, llama mi atención la parte que hace referencia a que daban espacio para crear pornografía. O sea, ¿qué impacto tiene la pornografía en la sociedad? O sea, porque eso es una parte de consumo grande. La primera búsqueda de Google es referente a la pornografía. Sí, menos cuando inició Pokémon Go. Entonces, digo, ¿cómo impacta o cómo capta tanta atención de nosotros la pornografía? Pues, tal vez no tanto la pornografía, sino por la necesidad del ser humano, ¿no? Porque en los ministerios hablaba, bueno, decía Emilio, tiene una necesidad de creer, tiene la necesidad de odiar a alguien, tiene la necesidad de creer en algo, de tomarlo como lo que es verdad, y no sé, también tenía otras necesidades. Sí. Porque incluso también lo maneja en el texto, ¿no? La relación que él entabla con Julia, ¿se llama, verdad? Sí, la China. Entonces también se centra mucho en la actividad sexual. Y no sé, desde un punto fisiológico debe tener algún sentido en lo psicológico. Debe tener, no soy un doctor, entonces no sé eso. Se podría decir que muchas de las veces el sexo mueve al hombre y si lo queremos ver de forma más cursi, el amor. Pero sí, de hecho lo que mueve al personaje es el amor o el sexo. Ajá. Pero es como él pudo salir de esas ideas por tener la esperanza o no sé, la sensación, la satisfacción porque él decía que a lo mejor pensaba que los iban a descubrir, ¿no? Pero aún así lo seguía haciendo. Debe de haber algo importante en eso, porque no sé, debe ser muy fuerte en la conducta de las personas. Incluso Julia lo menciona en la parte que dice que cuando, creo que tiene la primera vez, sí. Dice, empieza a describir Winston cómo se siente, y Julia le dice, es que por eso prohíben el sexo, porque no quieren que te apartes de la realidad, quieren que estés ocupado. Y todo, hasta la religión toma ese punto de nuestra sexualidad como punto para controlar a las personas. La religión te prohíbe tener hasta cierto punto sexo, o que el sexo está mal para controlarte. La natalidad, como decía Michel Foucault en la historia de la sexualidad. Hay una parte donde ya están leyendo el libro prohibido que dice, la razón más importante para reformar el pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. O sea, es como demostrar que es un ser que no se equivoca jamás. Incluso por eso lo borran y lo reescriben. Yo siento que por eso es peligroso el papel en blanco, porque quedaría como evidencia que fue diferente. Incluso le hacen olvidar a Winston la guerra con Eurasia.
a todos, ¿no? De un momento lo cambian. Ujú, sí, sí, pero se hace más énfasis porque es el... Sí, 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 pero... Porque él se preguntaba si todo era así. Y tenía ciertos recuerdos, ¿no? De su De infancia. que era diferente. Ajá, y entonces, ¿hasta qué punto llegó ese control? Y más, en el siguiente párrafo dice, el gran éxito del partido es haber logrado un sistema de pensamiento, que es lo que hemos, o lo que se ha notado como sujetar la subjetividad del sujeto, demostrarle que piensa, o sea, que lo que tú les estás diciendo es la verdad y no se puede como cuestionar, o ni siquiera hay manera de cuestionarlo. Como establecer una verdad. Sí, 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 como legitimizarla. Bueno, respecto a eso, uno hablaba cuando creaban incluso un nuevo idioma, ¿no? Que cada vez le iban quitando palabras. Sí. Entonces, ¿cómo piensan que eso influyera? Sí, bueno, la relación del lenguaje con nuestro pensamiento es muy grande. Si no tenemos las palabras para expresarnos, muchas veces podemos omitir grandes cosas. El lenguaje nos forma de muchas maneras. La censura de... Ujú. Yo recuerdo que una vez hay un libro que se llama Las ventajas de ser invisible y decían que esa era la traducción más cercana porque en su idioma original hacía referencia a una planta que a veces se ve y a veces no, algo así. Entonces esa era como la idea y ahí me di cuenta de que sí no es completamente vasto. Sería como hacer un análisis de cuánto nos censura el propio lenguaje. De los matices que puede tomar la misma cosa. Por ejemplo, no sé, en nuestro idioma no tenemos tantas palabras para la nieve, pero las personas que viven o son tribus de clima frío tienen más palabras para definir cada tipo de clima que hay. Entonces nos limita nuestro lenguaje a conocer o no las diferencias de las cosas. Bueno, otra cosa, creo que me gustaría como comentar, sería el papel de los jóvenes. Porque, bueno, ahí hablaba de la Liga de la Juventud, no me acuerdo cómo se llama. Antisets. Ajá, pero bueno, se supone que Julia era joven, ¿no? No era tan adulta, entonces a lo mejor los jóvenes podemos ver que tienen como más esa... Más de aficionarse, ¿no? Ajá, o no. Sí, de arriesgarse a expresarse, a pensar diferente, ¿no? Que a lo mejor cuando un adulto que ya está formado en una forma de pensar, y eso es lo que se ve en la actualidad, cuántos jóvenes ves en las redes sociales o en internet, donde tú pudieras, incluso en este momento, ¿no? Pues Edgar, Raúl y Emilio son jóvenes a comparación, no tanto, pero es algo interesante porque yo en otros amigos o compañeros que he tenido jamás pensé que se pudiera impulsar un momento como este o a leer un libro como este tipo. No sé si lo alcanzaron o si es interesante el papel de los jóvenes o el papel de cada grupo social, no se habla de los niños, Sí, sí, sí. de los adultos. Sería como interesante también enriquecer como esta serie de videos de otras distopías. Por ejemplo, o sea, con las que más se compara es Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451. Incluso hay como una continuación de este libro, no es de Orwell, pero se llama El Gran Pequeño Hermano y es más ajustado a la época porque maneja estrategias para hacker y todo esto, o sea, sería como interesante retomarlo. Y es de dominio público, el autor lo escribió y lo regaló en la web. Hay una cita que es que la humanidad solo podía escoger entre la libertad y la felicidad, y para la gran masa de la humanidad era preferible la felicidad. Yo recuerdo un poema que recitó, lo recitó Itzia. Decía, hay una parte en la que dice, y mi pueblo tenía tanta hambre que se comió su libertad, hasta algo así. Entonces, ¿qué sacrificamos nosotros por el bienestar? Pero sería ver como que es feliz, ¿no? Pues es que ahí, bueno, en el libro yo no puedo encontrar una parte en sí de la propia felicidad. O sea, era estar sujeto a las reglas y condiciones del gran hermano y vivir en cierto punto
bien, porque los miembros del partido pues tenían una vida diferente a los de como lo menciona la prole. Pero entonces, ¿qué puedes decir? O sea, ¿qué sacrificio podría uno hacer por tener las cosas que en un momento le llegan a uno la felicidad? Digamos que compartiríamos de que la felicidad es bienestar, como existir, o más o menos mantenerse. Bienestar biológico, social, psicológico, o una felicidad respecto a la ignorancia. Como fisiológico, ¿no? También. Porque yo como lo entiendo es como decir que en la actualidad el dinero te da la felicidad. O sea, tú puedes, según tú trabajas, te esfuerzas, te matas para tener dinero, que ese supuesto dinero te va a dar una felicidad o te va a comprar una felicidad, pero al final no tienes nada de. O sea, es como yo lo veo desde mi punto de vista. O sea, ¿cuántas personas están trabajando 12, 15 horas extras y ganan una miseria de dinero? ¿Y qué bienestar pueden obtener con ello? Aquí hay que ser como... Bueno, o yo lo pienso de la forma que no puede existir felicidad sin libertad. La libertad viene de lo que tú quieras hacer, de lo que te satisfaga a ti. Entonces, y para lograr las cosas que tú quieres hacer necesitas la libertad. Y si te imponen las cosas, puedes pensar que eres feliz, pero no habrás visto nada o experimentado alguna otra cosa que no te hayan impuesto. Entonces no tendrás la verdadera o los verdaderos componentes para qué es tu felicidad. Sí, porque puede ser diferente para cada persona. Tal vez en ese momento o en la novela solo era sobrevivir. O incluso, no sé, yo también estaba pensando en el suicidio, porque hay muchas personas que sí lo ejercen físicamente, ¿no? Pero hay otras personas que son potencialmente suicidas. ¿Qué pasaría en el suicidio? Pues también sería como abstraerse, ¿no? Por decir, Winston no como tal lo consideraba, pero yo creo que si realmente te sientes así, pues sería como una opción. Porque incluso ellos cuando atraparon a Winston, no lo mataron. Y la idea era curarlo. La muerte no era una solución. No era una solución. Ellos querían curarlo y cambiar su forma de pensar. Se va más al aspecto conductual, ¿no? Hace referencia como a repetir conductas. Hay una parte en la que menciona lo que podemos analizar, que es los altos, los medios y los bajos, que es ya el libro de Holstein. Y habla de la movilización de clases. Dice que cuando los medios y los bajos se unen para derribar a la clase alta, los que toman el poder o los que toman la clase alta son los medios, pero que los bajos permanecen en la misma situación. Y si aterrizamos a Winston o lo queremos ubicar en clase social, ¿en dónde se encuentra? No es proletariado, no es parte de la prole, pero tampoco es parte del partido. O sea, hay como miembros del partido que son más altos que él. Entonces no es ni clase alta ni clase baja, es clase media. Pues algo así surge con el comunismo, ¿no? Decía Marx que no se puede lograr llegar a ser comunista sin primero a que la sociedad llegue a un punto donde nadie sea pobre, y entonces ya poder pensar en tomar ese sistema. Y tal vez lo que él buscaba no era en sí ayudar a los demás, sino crecer como, buscar más poder para sí mismo. Interesante, ¿no? Pero bueno, que hizo algo que le impidió que, como ese árbol o esa hipótesis, que llegara a tener más. ¿Qué más pudo ser? ¿O qué tuvo que haber hecho para hacer más? ¿O tenía realmente la posibilidad de llegar a hacer más? Como de salir de la vía, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Había una posibilidad fuera del suicidio o la muerte? O sea, referente a sobresalir dentro de su mismo... Porque lo que plantea Raúl es eso, ¿no?
Que a lo mejor lo que hacía no era respecto a que todos fueran iguales o cuestiones así, sino como que él quería tener más beneficios, ¿no? Sí, para él, no pensando en nadie más, sino en sí mismo, que él quería algo mejor para él. Egoísta. Ajá, sí, sí. Eso es interesante. Ahora, como la función de la guerra, ¿qué función tiene la guerra en el libro? Es una guerra, pero como hay que definir las características que tiene la guerra. O sea, no nos dan como la idea, y decía Juan hace rato, de contra quién o contra qué. Y tampoco es una guerra que se vea que lleva mucho progreso, que lleva poco progreso. O sea, la gente no está informada realmente. Solo saben que afuera es infundir miedo para que piensen que donde están ellos parados es el mejor lugar donde pueden estar, ya que afuera es aún peor. O sea, y también surge la pregunta, ¿no realmente había una guerra o solamente era lo que se manejaba? Pero sí hubo una guerra, ¿no? Porque, bueno, no sé. No, o sea, ¿sí se mantenía la guerra o quizás solo era como... Un sistema de control. Ajá. Bueno, no recuerdo muy bien porque leí mucho tiempo el libro, pero hablaba cuando él recorría las ciudades, no sé si ustedes se acuerdan, que decía que estaban bombardeadas, ¿no? Entonces en algún momento hubo un conflicto. A lo mejor puede que era Euroasia y como ustedes dicen, a manera de controlar, ellos vieron que funcionó y lo siguieron manejando tal vez. O tal vez era real. Sí, porque sí maneja capítulos donde caían bombas o escuchaba el ruido. Pero eran recuerdos, ¿no? O incluso puede ser algo ficticio. Sí, que lo hayan... Ajá. Que le hayan implantado el recuerdo a través de todos los medios del Ministerio de la Verdad, pero a lo mejor nunca sucedió. O que simplemente lo hayan hecho ellos, hayan bombardeado algunos edificios y hayan como dado como ideas de que... Porque por decir, en la teoría de que el holocausto nazi no fue real, yo me preguntaba, pero por decir, hay museos donde están todos los zapatos de las personas y así. Entonces yo decía, pues sí, ahí está la prueba, ¿no? Pero luego me pregunté, ¿y qué tan difícil sería conseguir zapatos y decir estos fueron los dueños? O sea, ¿qué tan difícil es? ¿Se piensa tú como Estado? ¿Qué complejidad tendría comprar o buscar zapatos maltratados y dañados y ponerlos en una vitrina de exhibición? Es que es como un punto como muy controversial, ¿no? Porque Sí, el hecho de comprobar o no los sucesos o los hechos históricos, pues realmente no se, yo en mi persona considero que no se puede, porque como dicen, o sea, la historia es de quien la cuenta. Al final de cuentas tú puedes sostener tu antitesis de que no sucedió esos hechos con Hitler, y tú puedes decir, a ver, compruébame que fue de una persona que en verdad estuvo ahí, compruébame esto, que tal vez no te pueden comprobar y tú vas a decir que tu teoría es real, pero al igual el otro te va a decir, ¿y tú cómo vas a comprobar que no eran de ellos? Es como la parte que se pone en duda mucho, o se pone muchas veces en duda la existencia de algún personaje, ¿no? Dicen que Jesús nunca existió, que Sócrates nunca existió, o que Sócrates, Platón y Aristóteles eran la misma persona. Entonces es como mucho la idea de lo que tú crees, la idea que tú decides tomar. Pero realmente siempre hay como las opciones que tienes que tomar tú. Y estar expuesto a eso, ¿no? A las fuentes de información. Por ejemplo, lo que yo supongo que todos vivimos fueron lo de las Torres Gemelas. En algún momento lo vimos y digamos que es algo como más cercano. Y viste el hecho en un video, pero más de alguno ha escuchado miles de teorías. Sí. ¿Cuál es la más real? No sabemos. ¿Cuál es la resultado? No sabemos. Pero fue un hecho que tuvo mucho impacto en todo el mundo, toda la sociedad, políticamente, económicamente. Eso es lo que te hace dudar como de todo, ¿no? No tener ninguna seguridad. Ajá, ¿y de qué te sirve? Que bueno, no es una... Pero ¿de qué te sirve dudar? ¿A dónde te lleva? Igual nada más como va a sentirse... Porque el personaje de dudar, ¿no? ¿Dónde lo llevó? Y creo que es interesante como mencionar como que la idea de la... son como cuestiones de ideas sobre el texto, ¿no? Pero mejor sería mencionar como... A lo mejor Emilio, porque... Para ver... Él te quedas en la parte de la relación con Julia, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que mencionaran, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó después?
Porque él vivía en una sociedad que era, no sé si se puede decir, que lo reprimía, que lo controlaba, pero que vio en una cuestión, no sé si se puede hacer ficticia, una salida para, como decía Raúl, no sé, sufragar sus necesidades o tener otra opción. Pero llega un momento en el que esa opción se acaba y es cuando ya entra el Estado. Bueno, el partido. El partido. ¿Pero qué hicieron con Winston? Para que le platiquen a Emilia. Pues estaban en la recámara, estaban aceptando, ya habían hecho el trato con O'Brien y estaban aceptando que eran miembros del partido. Entonces se duermen y empiezan a leer el libro de Goldstein, y en el libro dice que nosotros o que ellos son los muertos de mañana, algo así, ¿no? Entonces en ese momento él dice, nosotros somos los muertos de mañana, y ella lo repite. Y cuando entran a la habitación que se la van a alquilar, Winston ve que no hay telepantalla, pero hay un cuadro en el cual se pueden ocultar las chinches que nunca revisan. Y de ahí sale la voz mecanizada de la telepantalla y les dice, ustedes son los muertos. Y ya después lo llevan al mínimo y ahí lo empiezan a quebrantar hasta que lo terminan llevando a la habitación 101, que es en el último capítulo. Hay una parte interesante que me gustaría que comentaran, que es cuando él le dice, yo soy el último hombre, y lo lleva frente al espejo y ve al último hombre. ¿Ustedes qué carga simbólica creen que tenga decir que él es el último hombre? ¿Cuántos últimos hombres tenemos hoy en la sociedad? El último hombre, pues sería las características de ese hombre, ¿no? El libro es realmente impactante, ¿no? O sea, no es como esos libros que pasan por ti sin dejar nada. Por lo menos te hizo dudar alguna vez de algo que tú tomabas como verdad, y nada más como ejercicio como cuestionarlo. Y vemos el impacto de la guerra en el desarrollo y la distracción y la ocupación continua. Ahora yo creo que podríamos hacer una comparación entre la sociedad distópica que plantea Winston y la sociedad actual. ¿Qué está pasando en esta era? Pues yo cuando comencé a leer el libro, pues como que hubo una cierta relación entre todas las situaciones que se viven en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, yo la telepantalla que él menciona, la relacioné con pues, los medios de comunicación, la televisión, la laptop, los celulares, que al final de cuentas pueden o no en realidad ser un método de control y de vigilancia, ¿no? En el sentido de la propia represión en contra del pueblo, lo vivimos en cierto punto cuando fue lo de Ayotzinapa, cómo ha pasado el tiempo y cómo sigue reprimiendo el gobierno, el Estado, a las personas que no están a favor o apoyan su ideología, ¿no? Esa fue la relación que yo le encontré al libro con la actualidad. En cuestión de lo que mencionaba de la prole y de la situación en la que vivían, pues yo me imagino que todos hemos ido a alguna colonia o algún barrio o lugar donde podemos imaginarnos todo lo que él hablaba de ese tipo de zonas. Entonces, ¿cómo lo ven con la ocupación continua? Por decir, podríamos aterrizarlo en las redes sociales. ¿Qué comparación encuentran o qué diferencias? Pues yo creo que no estamos para decir que vivimos en una realidad como en la del libro. Sí se llegan a suceder cuestiones que se parecen, pero coincidencias, pero creo que podríamos decir, como lo comparan mucho con Un Mundo Feliz, y hasta cierto punto creo que va más para allá que para el libro de Orwell. Y todavía podría decirse, no sé, en Venezuela, que sí es un país más reprimido, pero en países donde tienen todos acceso a internet y no se les restringe,
cada quien podría buscar su verdad, aunque no fuera absoluta, pero ya serían conscientes de otro punto de vista. Entonces yo creo que va más por controlar a las personas, satisfaciéndolas de diferentes cosas, de pan y circo, y con eso son felices y ya no se necesita reprimirlas para controlarlas. Pues a lo mejor se te pone mucho a pensar tal vez en lo que es, o tal vez en lo que puede ser, o en lo que ya fue. No sé, en ese momento, o el personaje del libro, en realidad no tiene ninguna opción. Siempre va siguiendo el camino que le está marcando, porque ponen todas las piezas y él es el que decide ir por tal lado, ir como tal persona y llegar a una situación en la que evidencia que pensó de una manera contraria al Estado. Y pues no sé, para mí puedes llegar a comparar como los artefactos del control y de que te reprimen, de que te restringen la información, pero a mí lo que me llama más la atención de esta situación de comparar es tú a partir de la lectura de este libro, ¿qué puedes hacer? ¿Qué dejaste de hacer? No sé, o cómo ves la realidad en este momento. No sé, ¿para qué te sirve de este libro? Es como lo que le pasa a Winston, ¿no? No, pues se da cuenta o puede distinguir un poco más del sistema en el que habita, pero igual salida es difícil encontrar alguna. Sí, la hay. A mí me gustaría ver qué les dejó el libro. No sé si les... Más allá de que te haya gustado, de que no te haya gustado. Tú ya tenías una referencia, ¿no, Raúl? De otra distopía. ¿Ya habías leído El Mundo Feliz o no sé? Sí, bueno, y también, bueno, a mí la que más me gusta es Fahrenheit, como bien decía Edgar al principio, Fahrenheit 451. Creo que si tuviera que elegir una, elegiría esa porque habla sobre igual, maneja que la lectura de quemar libros es una forma de controlar a las masas, de que no tengan información, de que no sepan lo que es el mundo y nada más se queden en lo que tienen a proximidad y no de ir más allá, de pensar de manera de meterse en cabeza ajena y compartir diversidad para mejorar. Pero pues 1984 a mi parecer es un libro que sí te hace pensar, que te mueve a imaginar qué harías tú en la situación que se encuentra el personaje, o si podrías hacer algo, qué tal si al final todos nos quedaríamos como ovejas y nada más seguiríamos el rebaño y ni siquiera lograríamos llegar al punto que él llegó a hacer un juicio propio y nada más nos quedáramos siguiendo el rebaño. Porque yo lo veo que es complicado, o sea, a lo mejor no se le ve gran la utilidad, pero soy muy... remarco mucho el punto del holocausto. No porque crea que no haya ocurrido, o no porque no crea que haya ocurrido, sino porque yo no me lo había cuestionado jamás. O sea, no había tomado como la posición de que era posible o de que hay una posibilidad de que no. Entonces, ¿cuántas cosas tomamos así y nosotros, o por lo menos como aumentando nuestra egolatría, decimos que no, ya estamos como despiertos en ese aspecto, pero hay cosas que no hemos movido del lugar? O sea, donde las pusieron, donde las injertaron en nosotros, sean verdad o no sean verdad, o haya cuestiones por ahí conspiranoicas, no las hemos movido. O sea, ¿cuántas cosas realmente lo absorbimos como verdad y así lo dejamos? O sea, yo no creo, o ni siquiera me he dado el tiempo como de profundizar en el tema del holocausto, sino el símbolo que fue o que es para mí no haberlo cuestionado, ¿no? O sea, dices, pues ya es que yo cuestiono todo, pero no es cierto. ¿De qué parte no cuestionas? Pues sí, es algo que te permite reflexionar ya con la lectura, porque bueno, yo a lo largo de mi desarrollo y crecimiento, pues yo llegaba a pensar en algún momento, bueno,
¿Y por qué esto se llama computadora? ¿Por qué no tiene otro nombre? Porque a todo te lo establecen como tal, o sea, ya te digas, tú creces y te dan esto, y aquí está lo que tú tienes que creer. Entonces yo, para mí, es llegar a una reflexión que te permita ser crítico, que te permita adquirir un conocimiento que sea en cierto punto propio, que ya tú lo, o sea, ya una vez reflexionado, tú tienes que decidir si lo vas a hacer absoluto, verdadero, o le vas a dar la oportunidad del beneficio de la duda como tal. Porque para mí pues, es difícil llegar a creer que todo lo que me han dicho es verdad, o que todo lo que me han dicho es mentira. O que no tiene un propósito, ¿no? Y comentar sobre el final del libro. Sí, unos 100 antes de que lo leías, la última línea, para refrescar la memoria. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella, oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión, qué tosudez la suya. Exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante, 2 lágrimas perfumadas de ginebra le resbalaron por las mejillas, pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado. Pero creo que era un poco más atrás, ¿no? Bajo la mesa, los pies de Winston hacían movimientos convulsivos. No se había movido de su asiento, pero mentalmente estaba corriendo a vertiginosa velocidad. Se mezclaba con la multitud, gritaba hasta ensordecer. Volvió a mirar el retrato del gran hermano. Aquel era el coloso que dominaba el mundo, la roca contra la cual se estrellaban en vano las hordas asiáticas. Recordó que solo hacía 10 minutos, sí, 10 minutos tan solo, todavía se equivocaba su corazón al dudar si las noticias del frente serían de victoria o de derrota. Era más que un ejército euroasiático lo que había perecido. Mucho había cambiado en aquel primer día en el misterio del amor, pero hasta ahora no se había producido la cicatrización, final e indispensable, el cambio salvador. La voz de la telepantalla seguía enumerando el botín, la matanza, los prisioneros, pero la gritería callejera había amainado un poco. Los camareros volvían a su trabajo. Uno de ellos se acercó a la botella de ginebra. Winston, sumergido en su feliz ensueño, no prestó atención mientras le llenaban el vaso. Ya no se veía corriendo ni gritando, sino de regreso al ministerio del amor, como todo olvidado, con el alma blanca como la nieve. Estaba confesándolo todo en un proceso público, comprometiendo a todos. Marchaba por un claro pasillo con la sensación de andar al sol y un guardia armado lo seguía. La bala tan esperada penetraba por fin su cerebro. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión. Qué tosudez la suya, exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante. 2 lágrimas perfumadas de ginebra le resbalaron por las mejillas, pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano. Fin de 1984. Hay una parte en la que diferimos. Juan opina que Winston murió. Aquí donde el libro escribe su muerte. Pero yo pienso que sí lo matan, pero no lo dice aquí, lo deja que lo infieras. Por ejemplo, habla de las 3 personas que están en la taberna donde se encuentra Winston, que al final se pierden y regresan, pero los ejecutan. Yo pienso que ese fue el final de Winston, pero Juan dice que lo matan en ese momento. ¿Tú qué piensas, Raúl? Bueno, creo que después de que ya se dio cuenta de lo que es el gran hermano o lo que hicieron que pensara o que querían lograr que pensara, simplemente lo devolvieron a su vida rutinaria y lo dejaron así.
porque esa es la satisfacción que tenían ellos de lograr que su pueblo pensara como ellos querían. Del 2 más 2 es igual a 5, su único propósito era de ese, de tenerlos controlados, de saber que tienen el poder de controlar a la masa. Bueno, en la parte que dice que ganaron la guerra, ¿no? Sí. Dice que fue en el momento en que cicatrizó, no sé, en la operación que le hicieron, pero es porque él realmente de corazón, de mente, de espíritu, creía en el propósito, en el gran hermano, ¿no? Y yo, a mi opinión, y es yo lo infiero, yo lo entendí así, de que a él lo ejecuta. No sé, su intención no era matar a las personas que estaban en contra de ellos, su intención era curarlas. Y esperaron hasta que se diera la cura cuando él realmente lo expresó. A lo mejor, y no, bueno, cuando habla de la bala que le atraviesa su cráneo, ¿cómo lo infieren? ¿Cómo lo interpretan? Una cuestión metafórica. Yo me voy a la idea de que cuando entró al Ministerio del Amor, él ya deseaba esa bala. Ajá. Entonces yo por eso lo justificaría o lo vería como no lo asesinaron, porque él ya la deseaba. Y tanto así o lo comprendería que es un deseo. Cuando llega al final, que se cumplen como todas sus expectativas, y una de sus expectativas o de lo que esperaba era una bala, pero no es una bala real. Entonces siguió su vida normal. Yo pienso que lo regresan a su vida, como dice Raúl, pero hay una parte, o más adelante lo matan, como a los tipos que yo siento que deja una pista el autor en los otros tipos que regresan al bar, que son los 3 tipos, y están jugando ajedrez igual que él y bebiendo ginebra. Entonces yo pienso que es la pista que me da el autor para saber que lo van a matar, sin decirme en el final del libro que lo mataron. Y en el final del libro, pues nada, es la metáfora. Sí, o sea, es como la rendición de él, de que la habitación 101 a fin de cuentas sirvió. Podría ser. No me quedo con la idea de que no mataron. Yo le doy el beneficio de la duda. Porque no está tan explícito, sí. Bueno, yo hace tiempo que lo leí, por eso creo que me quedé con la idea de que lo volvió a su vida rutinaria. Porque yo la idea es que tengo que lo matan hasta que realmente saben que está curado. Porque yo sí volví a la mía después del libro. Pero por ejemplo, si te pusieras en el lugar bueno, tú dices que lo mataron, pero lo matan después, ¿no? ¿Tú consideras que sí lo mataron después o no? Yo pensaría que no. ¿No? ¿Por qué? Por lo que pienso es que lo único que querían era saber que ya lo tenían controlado. Sí, a fin de cuentas cumplían su propósito. Pero por ejemplo, ¿y qué pasaba con las demás personas? Por ejemplo, no sé, decían que podían borrar a la persona de la existencia, ¿no? Porque borraban sus fotografías y todo eso. Pero de alguna manera, si lo vuelven a traer no sé, a la vida, digamos, normal, las demás personas, aunque no lo dijeran, tendrían una idea, ¿no? De sobre por qué se lo llevaron o qué realmente pasó. O podrían dejarlo como un símbolo. La violencia simbólica, Sí. decías. Es decir, esto te va a pasar a ti. Pero igual, si es una sociedad tan cerrada como Winston la describe, ni siquiera cuestionaría por qué se lo habrían llevado. Yo creo que tal vez, ese que era el último hombre, ¿no? Pero también hablaba de más personas que estaban encerradas en ese lugar, ¿no? Entonces a lo mejor no era la única persona como él. ¿Tú no crees al final? Pues leí una parte de... ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que no, hermano. Porque como no me acuerdo quién mencionó, que para ellos la muerte no era una solución como tal. Entonces yo considero que igual lo dejaron vivir y en su vida rutinaria, que es el peor castigo que puedo haber tenido. Haberse corrompido. ¿Algo más que quieran agregar? Emilio, que casi no comentó. ¿Qué te dejó el libro? ¿Lo recomiendas? Pues miren, no lo he terminado de leer.
Hazles creer que sí. Pero hasta donde puedo comentarte, me pareció muy interesante, lo recomendaría si te digo, te permite tener una perspectiva un tanto diferente de lo que vives en la actualidad. En cierto punto hacer una propia reflexión, porque pues yo pienso que lo importante de la lectura es, o sea, después poder reflexionar y analizar lo que leíste, ¿no? Para encontrar un sentido a la misma lectura. Ok. Está entretenido, ¿no? La historia es entretenida. Bueno, a veces te acostumbras a los finales felices. Piensas que porque una pareja se conocen, hacen lo que desean, piensas que va a terminar ahí. Y en el libro te da otro final alternativo. Muy interesante. ¿Lo recomendarías? Yo sí. Sí, es bueno tener todas diferentes puntos de vista de cómo abordan las personas diferentes formas de pensar, y es un buen libro que te hace pensar las cosas, pensar si el momento en el que estás viviendo es bueno o no. Listo. Yo lo recomiendo ampliamente. Creo que es uno de los libros que todo el mundo debería de leer, no porque yo crea que sea la sociedad o sea muy parecida a nuestra sociedad, no, simplemente porque es lo que hace, o sea, te hace dudar de la historia, te hace ponerla en tela de juicio a la historia que te han contado. Yo por eso lo recomendaría. Entonces, nosotros cerramos la sesión, La habitación. la habitación 101. La vamos a ver. Y pues me despido y se despide. Tenemos que trabajar en el cierre. Sí. Bueno, gracias por escucharnos. Yo soy Raúl. Yo soy Emilio. Yo soy Juan. Y yo soy Edgar. Nos esperamos en la próxima emisión. ¿Cuál emisión? En el próximo capítulo.